días, emprendedor, emprendedora, proyectista. Bienvenidos a la Escuela de Proyectistas. Mi nombre es Yulisa Sotil y soy la directora de este canal de YouTube y otros emprendimientos que próximamente compartiremos con todos ustedes. El día de hoy, 5 atributos de los proyectos de inversión pública para tener un excelente proyecto de inversión pública. Esto desde toda mi experiencia y de los años como supervisor, como formulador, como asesor técnico, para que desarrolles excelentes proyectos de inversión pública. Si te gustan este tipo de contenidos, danos un like y suscríbete a esta comunidad, a esta familia de proyectistas que estamos creciendo. Además, tenemos un Facebook, Escuela de Proyectistas, en la cual encontrarás mucho contenido de interés donde seguirás aprendiendo. Ahora empezamos. Atributo número 1, la consistencia. Esta es una característica de todo proyecto de inversión pública. ¿Qué quiere decir? Que haya un mismo hilo conductor a lo largo de los procesos de identificación, formulación y evaluación del proyecto. Vamos a poner un ejemplo. Si en identificación, en el nombre del proyecto, he identificado que el nombre es la creación de un servicio público enmarcado en el PMI correspondiente, definitivamente en el proceso de identificación, cuando yo esté elaborando el problema central, tendré que desarrollarlo considerando que yo planteé una naturaleza de creación. No podré identificar un problema de inadecuado ni insuficiente. Tendré que decir que hay carencia para que haya una coherencia entre el nombre y la naturaleza con el problema que identifiqué. En el acápite de evaluación, en el marco lógico, yo tendré que plantear un propósito que también guarde coherencia con el problema y obviamente el objetivo central que plantearé en el árbol de medios y fines. Con ello, yo tendré un proyecto consistente que refleje tanto en los tres procesos una misma problemática. Otro factor muy importante para la consistencia de un proyecto es que el diagnóstico y el planteamiento técnico deben estar realmente cohesionados. Lo que yo diagnostique debe ser lo que yo voy a plantear. No podría plantear, por ejemplo, en un proyecto de cadena productiva, desarrollar algún eslabón que yo no haya diagnosticado anteriormente. Todo lo que se desarrolla en el planteamiento técnico, como tamaño, localización o tecnología, tendría que tener un diagnóstico, ya sea en cualquiera de los 4 ejes, o en el territorio, o en la unidad productora de servicios, o en población afectada, o otros actores involucrados. Pero en algún caso, todo lo que se plantee se tiene que haber diagnosticado. Esa es otra característica de un proyecto de inversión consistente. Segundo atributo del proyecto de inversión pública debe ser analítico, no descriptivo únicamente. ¿Qué quiere decir? Que cuando estemos diagnosticando los diferentes ejes, el territorio o la unidad productora, por ejemplo, debemos no solamente colocar datos, es decir, no solamente identificar cuál es el estado actual de la infraestructura, el equipamiento, las capacidades. Debemos llegar a hacer un análisis de las variables bajo estudio, indicar cómo éstas están, en qué situación están actualmente, cómo éstas evidencian alguna causa, ya sea una alteración, o sea una disminución, o sea una baja. Esa capacidad que tenga el formulador de analizar, de colocar una propuesta, un análisis en las diferentes variables, será convertir un dato en información que permita una buena toma de decisiones a los evaluadores en el ciclo de inversión pública. Es muy importante entonces los proyectos que sean analíticos, no descriptivos únicamente. El tercer atributo importante de todo proyecto de inversión es la prospectiva.
es esa capacidad de mirar al horizonte de evaluación proyectando la situación actual. Hay que determinar la gradualidad del problema en este horizonte de evaluación. Si es que el problema se va a agrandar, vamos a generar mucha insatisfacción en la población, de repente hasta carencia del servicio. Toda esta gradualidad va a permitir que determinemos si es necesario un proyecto de inversión pública o de repente una optimización que podemos trabajar a través de una IOR. Para ello es necesario la prospectiva, hacer esa proyección, ver más allá de lo evidente. Es necesario que nuestro proyecto tenga esta característica. Cuarto atributo importante, la sostenibilidad del proyecto. Esta debe encontrarse en la identificación, en la formulación y en la evaluación del proyecto, en los 3 módulos, en los 3 grandes ejes del proyecto. Para eso tenemos que hacernos una pregunta. ¿Qué factores críticos amenazan la dotación de los beneficios en la fase de funcionamiento a los beneficiarios? ¿Qué podría realmente romper esta dotación de beneficios en esa fase? Para ello, por ejemplo, durante el diagnóstico de la unidad productora de servicio, podríamos encontrar que la UP, la unidad productora, se encuentra bastante vulnerable a los peligros de deslizamientos, movimientos de masa por el fenómeno del Niño, posiblemente. Para ello tenemos que analizar la gestión de riesgos de desastres y considerarlo posteriormente como un aspecto en el planteamiento técnico. Por ejemplo, también podemos encontrar la localización del proyecto, ya en el módulo de formulación, que tenemos problemas de saneamiento físico legal, que los terrenos donde vamos a invertir no son terrenos públicos, son terrenos de las comunidades y que necesitamos arreglos institucionales con ellas para poder tener sostenibilidad del proyecto. O de repente, en el capítulo de gestión, vemos que la entidad necesita de convenios entre gobierno regional y gobierno provincial para robustecer la capacidad de gestión de la entidad. Ello también implica la sostenibilidad. Entonces, hay que tener en cuenta mucho este atributo. Y finalmente, el quinto atributo. Todo proyecto de inversión pública tiene que ser claro y ser presentado de una manera didáctica. No por ser un tema técnico, tiene que estar muy complicada su redacción. Tiene que ser una redacción muy técnica, pero también presentarse de forma didáctica, con gráficos, con imágenes. Algo que siempre les digo a los consultores, a los especialistas de mi empresa consultora. El proyecto no necesita traductor, necesitaría poderse leer de una manera didáctica y ágil. Además, siempre tenemos que cuidar la ortografía y definitivamente también cómo redactamos. No hay que redactar como hablamos para tener un muy buen documento de preinversión. Bueno, hemos llegado al final de estos 5 atributos. Espero que los tomes en cuenta, que hayas tomado nota de cada uno de ellos y que de repente en comentarios nos indiques cuál es otro atributo que según tu experiencia es importante que considere todo proyecto de inversión pública y que lo compartas con nosotros para que toda la comunidad de proyectistas lo pueda también leer y aprender. Si te gustan este tipo de contenidos, danos un like y suscríbete a la Escuela de Proyectistas, que tenemos que seguir creciendo y aprendiendo cada día más. Adiós, proyectistas.